¿Cómo están? Bien, me da gusto verlos. Me da gusto ver. Generalmente esta parte del mes la iglesia es muy constante. Debería de ser así todo el año, pero esta parte del año es constante. Ya de aquí septiembre, octubre, noviembre es tiempo de pozole. Luego viene el tiempo de Navidad y se termina el año. Por eso esta parte del año he aprendido acerca de cómo están. Estaba viendo unas. Esta parte del año generalmente ya es la última o sea, obviamente, ¿no? Ya es la última parte del año y ya estamos por cerrar. Así es de que lo mejor que puedo hacer no es enseñarles algo sobre cómo continuar el año, sino que ahora lo que busco es tener un buen final de año, un buen término e ir preparando el terreno para el siguiente año. Así es de que a partir de este mes los mensajes estarán enfocados no solamente en aprender, sino en tratar de preparar el terreno. Hablo de su corazón, hablo de su carácter, precisamente para que podamos enfrentar el próximo año bien. Este año ya se terminó. Nos quedan ¿cuántos meses? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya nada más 4 meses. 3, ¿no? Ya, casi. Entonces estamos por terminar y entonces necesitamos irnos preparando para el próximo año. Y yo creo que nos va a ir muy bien. ¿Me dice amén? Bien, vamos a leer ahí en Génesis capítulo 26. Génesis 26, voy a ponerlo en la pantalla. ¿Sabe? Génesis es un capítulo extraño. Y digo extraño porque prácticamente una buena parte del libro de Génesis se habla primero de la creación y luego se cuentan muchas historias, pero avanzando aparece la historia de Abraham, luego aparece la historia de Isaac y la historia de Jacob. Y se dice mucho de la historia de Abraham, se dice mucho de la historia de Jacob, pero muy poco se dice de la historia de Isaac. Y lo que aprendemos, o se puede aprender mucho de la historia de Isaac, pero una de las cosas que más se debería de aprender de Isaac, en mi opinión, es acerca del carácter. Porque Abraham era un hombre de fe y con mucho carácter, con mucha permanencia, con mucha constancia, pero Abraham tenía por ahí unas carencias de carácter que fueron repetidas en su hijo, Isaac precisamente. Un día estábamos a la mesa, los servidores, y Brenda estaba hablando o comenzó a hablar de Isaac. Y cuando leyó que Isaac le había dicho a unos que su esposa no era su esposa, sino su hermana, empezamos a recordar ahí algunos pasajes que se repetían. Y es cierto, la historia de Isaac, primero la hizo su papá, Abraham. Y de Isaac entonces podemos aprender carácter, la necesidad de forjar nuestro carácter. Así es que vamos a leer solamente el versículo 1. Dice así: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Voy a volver a leer ese versículo. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham.
Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Bien, quiero contarte una historia para ejemplificar de lo que quiero hablarte el día de hoy. Era el año 2009, creo. ¿Fue en 2009 cuando nos fuimos a Cancún? Creo que sí. Bueno, el año 2009 yo trabajaba a tiempo completo en la iglesia. Una pastora a quien amo, a quien respeto mucho, me curtió. Y yo pensaba que tenía cierto nivel de carácter. Yo pensaba que iba bien en la vida. Y resulta que en ese tiempo se dio la oportunidad de ir a Cancún a vivir. Me ofrecieron empleo y las cosas dieron muy rápido. En cuestión de 2 semanas yo estaba en Cancún. Ahora, en esas 2 semanas, mientras me dieron el trabajo y platicábamos entre los de Cancún y acá, que el boleto de avión, que el sueldo, que la propuesta laboral y todo eso, mi esposa, había una frase que ella repetía mucho, porque nos metíamos a Google Maps y empezábamos a recorrer las calles de Cancún, y en las calles se veía gente tirada en el pasto. O sea, recorríamos las calles y se veían los verdes, el verde de Cancún, porque Cancún es muy verde, hay mucho pasto, o hay zonas que están muy bonitas, y la gente cuando tiene mucho calor va y se tira debajo de los árboles. Y mi esposa me decía esta frase constantemente. Me decía: Neri, ¿estás seguro? Porque allá hace mucho calor. Y yo le dije: por supuesto. Ay, si aguanto el calor de aquí, que no aguante el calor de allá. Y constantemente nos volvíamos a meter. Ahora vamos a ver esta zona donde vamos a rentar. Después se dio todo muy fácil, ¿sabe? Apareció una persona, amiga de mi suegra, que nos proporcionó el lugar para comenzar a vivir ahí. Y recorrimos la calle, la casa, y otra vez venía la frase de mi esposa: Neri, ¿estás seguro? Porque allá hace mucho calor. Y yo había experimentado el calor de Tecolutla, el calor de Acapulco. Y sabe, una cosa es ir a vacacionar una semana, 3 días, 4 días, pero una muy diferente vivir en Cancún o en cualquier zona calurosa y aparte húmeda. Y el día llegó. Me fui a Cancún. A mi maleta eché mis corbatas, mis camisas, mis sacos. Basta decirles que no usé nada de eso jamás. Cuando llegué a la casa que nos dieron, resulta que fue en el mes de agosto, la segunda semana de agosto. ¿Usted sabe qué mes es ese? ¿Qué mes es ese? La canícula. ¿Sabe cuál es para los que no saben qué es la canícula? La canícula es una señora, no es cierto. Los adolescentes se la van a creer. La canícula es el mes del año más caluroso. Más caluroso. Y en Cancún acababa de comenzar la canícula. Yo llegué, ¿saben? Mi cuerpo, si tú conoces tu cuerpo y tú sabes que tu cuerpo le gusta el frío, le gusta el calor. Y ustedes lo han identificado muy bien. Y hay personas que no soportan el calor y hay personas que no soportan el frío. Yo no sabía que yo no soportaba el calor. No lo sabía. Y entonces llegué ahí a Cancún y empecé a caminar por todos lados y el calor era infernal para mí. Mi cuerpo resiente mucho el calor, no lo soporta. Cuando llegué a la casa no había luz, no había agua. Yo no tenía de dónde sacar agua, no tenía con qué lavar ropa, no había nada. La casa estaba sola, tenía cucarachas muertas por todos lados, cucarachas gigantescas que en mi vida había visto. Y comencé a caminar, a buscar los lugares de Cancún, y en vez de irme a los lugares bonitos, me fui a los lugares más feos. En Cancún hay un lugar que le llaman, ¿cómo se llama el centro? El Crucero. Y el Crucero se parecía mucho a un lugar que yo conozco que se llama Zumpango.
Se parecía mucho. Y yo dije, qué horrible está Cancún. Qué calor hace en Cancún. Y yo no me di cuenta, pero dentro de mí comenzó a crecer un miedo y una ansiedad. Porque una cosa es estar 3 días en la playa, pero otra muy diferente, saber que vas a vivir ahí. Y comenzó a crecer en mí. Yo creo que antes había vivido crisis de ansiedad. Y cuando llegué a Cancún empecé a vivir crisis de ansiedad. Y yo me quería regresar. Así es de que le hablé a Miriam a los 3 días y le dije, está feo, se parece a Zumpango, nos tenemos que regresar, aborta la misión. Y en eso mi suegro dice, yo le voy a ayudar a mi familiar. Y a los 2 días, al otro día, llegó mi suegro a la casa. Y yo dije, oh, ¿qué hace aquí, suegro, si ya casi me regreso? Cuando llegó, mi suegro fue muy comprensivo y yo estoy muy agradecido con él. Porque lo que hizo fue ir a comprar un clima y lo puso en el cuarto donde yo me quedaba. Eso me dio paz momentánea, pero la crisis seguía. Y cuando Miriam se dio cuenta de que yo estaba pasándola mal, dijo, bueno, pues ya me voy. Y a los otros 3 días llegó Miriam. Y dije, ¡ay! ¿Para qué te viniste si ya nos vamos? Y lo primero que hice fue llevar a Miriam al crucero. Le dije, mira, pareces un pango, está horrible, vámonos de regreso. Y yo estaba en crisis de ansiedad. Yo recuerdo muy bien mis carencias antes de Cancún. Hablo de mis carencias económicas, hablo de mis carencias de carácter, hablo de mis carencias en nuestra relación, hablo de mis carencias en muchos sentidos. Y Cancún representó para mí cavar mi propio pozo. Porque, ¿sabe? Yo nunca había tenido la necesidad de pagar renta. Y en Cancún lo primero que tienes que hacer es pagar renta. Y yo no sabía lo que era pagar una renta. Y ver llegar mi sueldo y ver que la mitad se iba en renta, yo decía, ¿qué es esto? Esto no es vida. ¿Por qué tengo que pagar una renta? Allí en Ciudad de México no la pagaba. No debería de pagar renta, decía dentro de mí, y lloraba cada vez que pagaba. Hubo días, recuerdo una noche, y con esto termino esta historia. Hubo una noche que hacía mucho calor, no había agua, y esa noche, también la canícula, son días donde llueve, y llueve mucho. En Cancún cuando llueve, llueve bastante. Es más, hay momentos donde no hay nubes y llueve, porque hay un alto grado de humedad. Yo vi lluvias caer donde no había nubes, porque hay mucha humedad, y es emocionante. Después aprendí a amar el lugar, pero yo recuerdo una noche, estaba acostado en el piso, porque yo no podía dormir en ningún tipo de colchón. De hecho, cuando vivimos en Cancún, todo el tiempo dormimos en el suelo. Y recuerdo esa noche, me dormí junto a la puerta de la casa, y con la puerta abierta. La puerta tenía un mosquitero, y de repente comenzó a llover. Y yo salí corriendo en short, no tenía nada puesto, no soportaba el calor. Y salí y me paré y recibí la lluvia sobre mi cuerpo. Y en ese momento comencé a llorar brutalmente, abundantemente. Yo estaba desesperado y le dije a Dios, Dios, esto es todo menos una bendición. Y yo estaba en un lugar bendecido, en un lugar abundante. Si llegas a visitar Cancún, te vas a dar cuenta de que es un lugar muy próspero, de que las autoridades se roban todo, y que las condiciones de Cancún no son bonitas porque el gobierno se roba todo. Pero en Cancún es el lugar donde llega mucho dinero. ¿Sabías que Cancún, la riqueza que entra a Cancún no se queda en Cancún? Lo que se queda en Cancún se aporta a los impuestos del país para promover el bienestar en otros países. Bueno, si se puede llamar en otros estados, si se le puede llamar bienestar. Pero la verdad es que esa noche
Lloré abundantemente. Y cuando llegó Miriam, ella me dijo, no nos vamos a regresar. Y yo le dije, ¿por qué? No me gusta, no estoy feliz aquí, odio el calor. Y ella me decía, te lo dije. Y después me dijo esto, ¿cómo te vas a regresar? Si cuando nos despedimos en la iglesia, hubo fanfarrias. Todo el mundo decía, bravo, se va Nelly, se va a Cancún, qué gozo, qué felicidad. ¿Y cómo me iba a ver yo regresando? Hubiera sido muy vergonzoso. Bueno, Cancún es para mí cavar mi propio pozo, donde muchas carencias en mi vida fueron sanadas, pero tuve que comprender que si yo quería algo en la vida, tenía que cavar mi propio pozo. Y esta es la historia de Isaac. Isaac está en un momento donde perdió a su padre. Este pasaje que leímos les decía, es un pasaje raro, porque no se habla mucho de Isaac. Pero de Isaac se cuenta esto. Y me encanta el versículo 1, porque dice, en este tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Es decir, Abraham vivió un tiempo de hambre. Recuerdan, si ustedes leen la Biblia y leen la historia de Abraham, se van a dar cuenta de que hay una historia, un tiempo donde hubo mucha hambre en el tiempo de Abraham. Pero ahora llegó otro tiempo de hambre, pero ya no en el tiempo de Abraham, ahora en el tiempo de Isaac. De Isaac. Y luego dice, pero por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. ¿Por qué se fue Isaac a este lugar? ¿Por qué se fue a Gerar? Porque Abimelech era amigo de su padre. Si ustedes leen el capítulo 20 de Génesis, se van a dar cuenta de la historia de Abraham y Abimelech. Y para ese tiempo, Isaac todavía no nacía, pero seguramente Isaac sabía de parte de Abraham que había un amigo que podía ayudarles. Y por eso Isaac decide caminar hacia ese lugar. Entonces nosotros necesitamos cavar nuestro propio pozo. Vamos a avanzar en este tema. Antes quiero preguntarte, ¿hay pozos en tu vida que quieres cavar, que necesitas? Te estoy contando mi historia porque para mí cavar mi propio pozo fue, por ejemplo, cavar algo mejor para tener un pozo acerca de mi profesión. Yo estudié turismo y mientras estuve aquí en Ciudad de México nadie me abrió la puerta. Tuve que ir a Cancún y después de estar en Cancún pude abrirme puertas aquí en Ciudad de México. De otra forma no hubiera sido posible. Pero en tu vida, ¿cuáles son los pozos que quieres abrir? Algunos de ustedes seguramente quieren abrir pozos de prosperidad, de una mejor vida financiera. Algunos de ustedes que tal vez quieran abrir un pozo de una casa. A pesar de que tengo una casa donde vivir y que tengo el lugar que me dio mi suegro y mi suegra, estoy buscando comprar una casa. ¿Por qué quiero una casa? Eso es un pozo que yo estoy cavando a mis 39 años. Quiero una casa. Jóvenes, tal vez están buscando cavar el pozo de su profesión. ¿Qué van a estudiar? Necesitan cavar ese pozo. Y necesitan comprender que sus papás no les van a cavar ese pozo. Ustedes tienen que abrir ese pozo. ¿Me comprenden? Algunos queremos cavar el pozo del bienestar en mi relación personal. Tal vez quiero corregir mi relación familiar, mi relación marital. Los jóvenes dentro de poco tendrán que cavar el pozo del amor. Qué difícil es cavar ese pozo. Qué difícil. Nos vamos a encontrar con los nos de parte de ella o incluso de parte de él. Yo recuerdo que muchas veces me dijeron no, pero también muchas veces yo dije no. Es difícil cavar ese pozo. Así es de que para cavar
tu propio pozo, primero necesitas entender la realidad o tu realidad. Mira, la palabra dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Y esta es la realidad de Isaac. Pero mire lo que dice el versículo 2. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar. ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor? No te vayas ¿a dónde? A Egipto. ¿Por qué le dijo eso el Señor? Porque la primera parte dice que Abraham iba a Gerar. Pero el Señor se le aparece y le dice, no te vayas a Egipto. ¿Qué significa? ¿A dónde iba Isaac? Iba a Egipto. ¿Por qué le dice el Señor no te vayas a Egipto? Pues porque el cuate iba para Egipto. Escuchen esto. Isaac tiene una realidad en su vida y es esta. Hay hambre en la tierra. Y lo primero que decide Isaac es irse a Egipto. Y el Señor le habla y le dice, Isaac, no te vayas a Egipto. ¿Por qué? ¿En qué zona de la tierra vive Isaac? ¿Algunos ubican? ¿Se acuerdan? Hoy en día el lugar donde está Isaac se llama Jerusalén o Israel. Esa es la tierra prometida que Dios le dio, que Dios le prometió a Abraham. Esa es la tierra donde se encuentra Isaac. Pero Isaac no se quiere quedar en lo que hoy es Jerusalén. Isaac quiere irse a Egipto, quiere irse a una tierra diferente. ¿Quieres cavar tu propio pozo? Tienes que quedarte. Tienes que permanecer. No te puedes ir a Egipto. ¿Saben qué es lo que hacen muchos que no pueden con lo que están planeando en la vida? Huyen. No se sienten cómodos si se quieren ir. No se sienten cómodos de lo que está sucediendo a su alrededor y se quieren ir. Y hay una gran diferencia entre razonar por qué me voy y hacer una decisión inteligente, y una muy diferente entre irme simplemente porque no estoy cómodo. Y la comodidad es algo a lo que deberíamos de renunciar si queremos cavar un pozo. No puedes irte solamente si te sientes incómodo o si te sientes con pocas herramientas. ¿Qué es lo que le pasaba a Isaac? Había hambre en la tierra. ¿Y qué estaba buscando Isaac? ¿Ustedes creen que estaba buscando otra cosa? No, él estaba buscando ¿qué? Pues comida. Por eso él se quiere ir. Él quiere irse ¿a dónde? A Egipto. ¿Por qué a Egipto? Pues porque ahí hay abundancia. Y Dios le dice, mira, mijo, aquí es donde te puse y aquí es donde quiero que te quedes. Y para cavar un pozo necesitamos precisamente comprender la realidad que estoy viviendo. Entender la realidad que estoy enfrentando. Y entender que esta realidad no dicta mi futuro, pero que para avanzar, para caminar hacia adelante, para cavar ese pozo, yo necesito permanecer. Necesito permanecer. Te voy a dar un ejemplo, que tal vez suene un poco fuerte, pero es algo que la iglesia debería de aprender a comprender. Estábamos en Alfa con Rubén y Silvia y estábamos hablando de las personas que necesitan. Y yo le dije, platicando con Silvia, conversamos acerca de esto y conversamos acerca de las formas en las que la iglesia trabaja con los necesitados. Mira, la iglesia es una iglesia, la iglesia del Señor debe de crecer en el dar. ¿Me entiendes? O sea, dentro de poco yo pienso que nosotros deberíamos de empezar a ir a los hospitales y regalar comida y orar por los enfermos. ¿Me entiendes? Eso es dar. ¿Están de acuerdo conmigo?
Pero cuando a la iglesia llega una persona que tiene serios problemas financieros, lo que hacemos al principio es dar y ayudar. ¿De qué forma ayudamos a un necesitado en la iglesia? ¿Saben qué es lo que hacemos? Empezamos a trabajar con ellos y a enseñarles acerca de las finanzas. Y les enseñamos cosas básicas. Porque saben, una principal razón por la que la gente no tiene es porque no quiere trabajar. Tiene manos, tiene pies, tal vez no tenga mucho. El problema no está en que no tenga mucho, el problema es que no quiere trabajar. ¿Me comprenden? Empezamos a trabajar en esos principios, porque antes había un mover, no sé por qué, pero en la iglesia hace muchos años había esta enseñanza falsa de que los hijos de Dios no deben de trabajar. ¿Por qué no? Era un pensar como si los hijos de Dios deben de sentarse y esperar que Dios haga caer las bendiciones del cielo. Eso es falso, es una falsa doctrina, es incorrecto. El trabajo es bíblico, la bendición es bíblica, el esfuerzo es bíblico. Y entonces cuando llega una persona necesitada a la iglesia, lo recibimos, lo abrazamos, le damos, apoyamos, pero le enseñamos. De manera que esa persona en medio año no debería de estar recibiendo nuestro apoyo, debería de tener una salud financiera. ¿Me está comprendiendo? Hay casos especiales. Hay casos especiales. Hay personas que en verdad no pueden trabajar. Hay personas que de verdad tienen serias dificultades para hacerlo. Y está bien, no pasa nada. Pero una persona que tiene sus manos, sus pies, puede trabajar, puede hacer algo. Puede realizar una actividad y puede ganar algo. Todo trabajo es digno. Todo. Entonces, a eso me refiero con esto. Debes de quedarte para crecer. Porque necesitamos entender esta realidad. Muchos se quieren ir, incluso de la iglesia, cuando comienzan las dificultades. ¿Saben algo que pasa cuando empezamos a ir a la iglesia? ¿Saben qué es lo primero que aparecen? Las dificultades. ¿Saben qué le pasa a mi esposa y a mí cuando recibimos a un nuevo congregante y lo empezamos a discipular? Nos empiezan a pasar ataques, pero ataques demoníacos, serios. De manera que nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar. Pero hemos decidido cavar ese pozo. Así es de que necesitas comprender la realidad de donde estás. ¿Quieres una mejor vida financiera? Comprende dónde estás en este momento. ¿Qué necesitas para tener una mejoría financiera? Se van a dar cuenta de que lo primero, por ejemplo, hablando de finanzas, ¿saben qué es lo primero a lo que se van a enfrentar? A la necesidad de dominarse a uno mismo respecto de los gastos, a los gastos incorrectos que hacemos. La coca de todos los días, la blusa que no necesitas, los zapatos que no necesitas. ¿Me explico? No lo necesitas, pero quieres comprarlo. Mi esposa a veces me dice, necesitamos una pantalla más grande. Le digo, no necesitamos una pantalla más grande. Tenemos una pantalla grande. ¿Para qué quieres una más grande? Necesitamos corregir lo que tenemos en la vida. Y entonces, cuando yo entiendo mi realidad, puedo comprender qué es lo que necesito hacer. Yo recuerdo que mi papá quería ser ingeniero y tenía habilidades. De hecho, él diseñó la casa donde vive mi mamá, donde viví muchos años. Tenía habilidades para eso.
pero nunca lo pudo hacer. Nunca pudo llegar a hacerlo. ¿Sabe qué necesitaba él? Estudiar. Te voy a dar un ejemplo para profundizar un poquito más. Tengo un amigo que es albañil y a él le encanta, ama la albañilería. Él es mi amigo y yo tengo una licenciatura. Él, por ser albañil, no es más que yo, ni yo por tener una carrera soy más que él. ¿Me comprende? ¿Está bien? ¿Me está entendiendo ese principio? El asunto es que él ama la albañilería y lo hace muy bien, pero él quiere ser eso. ¿Me entiende? Él quiere ser eso. Yo amo los viajes y sé que para hacer lo que hago necesito tener una formación profesional. ¿Me comprende? Mi papá no me quiso meter a la empresa donde él trabajaba. Siempre me dijo, esto no es para ti. Tal vez él se veía reflejado, pero él siempre me dijo, esto no es para ti, tú ponte a estudiar y trabaja. Te pregunto, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Después de que sepas qué es lo que quieres, tienes que verte en el espejo y ver qué es lo que necesitas para alcanzarlo. Y te vas a dar cuenta de que necesitas tal vez estudiar. Mira, mi amigo decidió ser albañil y él sabe que no necesita la prepa para eso. ¿Me entiendes? ¿Está mal que no haya estudiado? No necesariamente, porque él decidió eso. Pero si él hubiera estudiado un poquito más, tendría más alcance en su carrera. ¿Me estás entendiendo, iglesia? ¿Qué quieres? Te vas a dar cuenta de que para alcanzar lo que quieres, necesitas en este momento cavar un pozo. El pozo del estudio, el pozo de los desvelos. Mi sobrina Maite se está despertando a las 5 de la mañana. Y esto va a seguir sucediendo durante sus próximos, en caso de que, porque ya casi se va a Bélgica, pero si continuara la carrera, esto sería sucediendo por los próximos 3 años. 3 años. ¿A cuántos de ustedes les costó terminar la carrera profesional? A mí me costó dolor. Mi carrera dura 4 años. ¿Saben cuánto me tardé? 6. Por muchas razones. Entre ellas, mis malos hábitos. Por eso necesito hablarte de esto hoy. ¿Qué pozo quieres cavar? Tienes que entender tu realidad, tienes que ver de qué eres carente, porque en el tiempo de Isaac había hambre, había necesidad. Obviamente, si Isaac quiere ser próspero, Isaac no solamente se va quiere ir a Egipto por comer, él quiere irse a Egipto por prosperidad. Porque te voy a decir algo, Abraham era un hombre muy próspero, pero próspero brutalmente. Abraham es uno de los hombres más ricos de la Biblia. E Isaac no solamente quiere comer, Isaac quiere vivir bien. Y para él vivir bien es ir a Egipto. Pero Dios le dice, yo te voy a bendecir, pero quédate aquí. Obedece a lo que yo te estoy diciendo. Por eso lo primero que tengo que entender es que tengo que entender la realidad del pozo que deseo cavar. ¿Qué necesitas para llegar ahí? Mi primera respuesta es permanencia y constancia. Permanencia y constancia. El versículo 2, allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, así confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Luego le sigue hablando de la bendición y el versículo 6, vamos a leerlo, voy a poner la palabra en la Biblia, dice el versículo 6, Isaac se quedó en Gerar. ¿Qué hizo Isaac? Se quedó. Quédate, sé permanente, sé fiel, sé constante en lo que quieres alcanzar.
Lo vas a alcanzar, pero tienes que aprender a quedarte. Y cuando la gente del lugar preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía. Ahora esta parte que vamos a leer es la expresión de la falta de carácter que tiene Isaac. Léanlo conmigo. Dice, versículo 7, y cuando la gente del lugar preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Mujeres, ¿qué les parecería que su esposo, por temor, dijera, es mi hermana? ¿Caminarías por la calle con él? ¿Irías a comer con él? Si te niega delante de la gente. Es fuerte, ¿no? Bueno, esta es la falta de carácter que tiene este hombre. Tiene miedo de que lo maten porque su esposa es bonita. Y en ese tiempo pues solían robarse a las esposas y matar al hombre. O sea, mataban al hombre y se quedaban con la esposa. Eso es lo que de lo que él tenía miedo. El versículo 8 dice, Isaac vivió allí un largo tiempo. Un día, Abimelec, ¿se acuerdan de Abimelec, el amigo de su papá? Es este mismo. Dice, el rey de los filisteos miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó llamar a Isaac y le dijo, con que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto? Respondió Abimelec. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Para mayor contexto, lean el capítulo 20 de Génesis. El versículo 11 dice, por eso Abimelec envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región ese año, cosechó al 100 por 1 porque el Señor lo había bendecido. Así, Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelec dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Hasta ahí. El gran problema de Isaac fue pretender cavar el pozo y tratar de vivir de los pozos que su padre había cavado. Muchos de nosotros queremos cavar sobre el pozo ajeno y queremos cavar sobre el pozo de nuestros padres. Y tú necesitas entender que no puedes cavar del pozo ajeno. Cada persona cava su propio pozo. Y tienes que entender que si tú quieres algo en la vida, tienes que pelear por él. Y tienes que cavar tus propios pozos. Para mí, Cancún fue cavar mi propio pozo. Nadie estaba conmigo. Cuando tenía necesidad, ¿saben qué era lo primero que hacía? Me da pena decirte, honestamente, pero lo primero que hacía era correr con mi mamá y decirle, préstame 100 pesos, préstame 300 pesos. Eso era vergonzoso. ¿Qué quieres en la vida? Necesitas dejar de vivir de los pozos ajenos. Hay hijos que toman el lugar de su padre en una empresa. Y está bien, si eso es lo que quieren, está bien. Porque tal vez ese es el pozo que quieren cavar. Está bien, no pasa nada. Pero ¿saben cuál es la triste realidad? La realidad es que generalmente los hijos tienen y desean otra cosa y no son capaces de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque saben que tienen un pozo cavado. Uno que no cavaron ellos. Uno que no rascaron ellos. Y dicen, me va a tocar ese lugar.
Yo estoy feliz por mi familia, muy feliz. Antes no lo era, honestamente, pero soy feliz. Tengo unos primos a quienes amo mucho. Su sueldo hoy en día oscila entre los 45,000 y 60,000 pesos al mes. Ellos llegaron al pozo que sus padres cavaron. Y está bien. Porque tal vez eso es lo que quieren, lo que querían ellos. Pero yo a veces recuerdo cuando éramos niños y soñábamos. ¿Recuerdan a sus hijos soñar? ¿Te recuerdas a ti de niño soñar? ¿De niña soñar? ¿Qué querías? Y yo recuerdo que mis primos tenían muchos sueños, pero no donde están en este momento. Tienen abundancia y está bien, yo estoy muy feliz por ellos. La pregunta no es si tengo abundancia o no. La pregunta no es si tengo o no. La pregunta es, ¿tengo el pozo que cavé? ¿Tengo el pozo que yo mismo me gané? Porque Isaac, trata de vivir de los pozos que su padre cavó. Pero para su sorpresa, ahora los filisteos ya cegaron ese pozo, es decir, lo vaciaron y lo llenaron de tierra, lo cerraron. La versión 60 dice así, sacaron el agua y lo llenaron de piedras y de tierra, se cerraron el pozo. Y a veces nosotros necesitamos que nos cierren los pozos ajenos. Padres, dejen de cerrar, de dejarle los pozos abiertos a sus hijos. Cierren esos pozos. Ciérrenlos. Porque si no los cierras, tal vez tus hijos no alcancen lo que desean en el corazón. Y estarás preparando no un pozo abierto, sino una vida infeliz para tus hijos. ¿Me comprende, iglesia? Y deberíamos orar para que Dios nos cierre esos pozos. ¿Sabes? A veces nuestra oración debería de ser: Dios, cierra las puertas, no las abras. Ciérralas. Porque necesito ese pozo cerrado. Para que mi hijo crezca, para que mi pareja crezca. Yo creo que Miriam muchas veces deseó que muchos pozos de mi vida se cerraran. Yo lo creo firmemente. Isaac se fue de allí, en el versículo 17. Se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Allí abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Entonces les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Mírenlo. El cuate va, abre los pozos que su padre abrió, y por si fuera poco le pone los mismos nombres que su padre le había puesto al pozo. Este es mi pozo. La casa que mi papá me dio. El trabajo que mi papá me dio. Necesitamos cerrar pozos. Padres necesitan cerrar pozos para sus hijos. Necesitan cerrar la comodidad para sus hijos. Y escucha eso que te voy a decir, iglesia. Tal vez necesites ya renunciar a esos pozos ajenos que has estado cavando y que has estado usando, e ir en pos del pozo que tú realmente deseas. Ciérralo. Me acuerdo mucho de Daniel, ¿saben? Daniel es mi hijo espiritual. Y yo recuerdo esa ocasión con Daniel, la recuerdo mucho, la recuerdo especialmente, porque lo que recibió Daniel de parte mía fue una palabra de parte del Señor. Daniel me expresó las siguientes palabras: estoy harto de mi trabajo. Él trabajaba muchas horas, trabajaba en la Conagua, y tenía que atenderle el Kutsamala y ahí ondas de ahí, luego lo llamaban a trabajar y tenía que estar ahí. Y él estaba harto de ese trabajo. Pero al final de cuentas era un pozo que él tenía abierto.
No tenía un mal sueldo, pero ¿saben qué quería Daniel? Él desde estudiante, él quería estudiar en otro país y vivir en otro país. Por eso en este momento está en Bélgica. Pero en ese momento él tenía miedo de renunciar a ese pozo. Tenía miedo de abandonar ese pozo. Y yo le pregunté su edad y tenía 20 y tantos añitos. Le dije, brother, estás bien chavito, eres un niño, cierra ese pozo y vete tras tu sueño. Y a la siguiente semana, Daniel renunció a ese trabajo. Un trabajo por el que muchos pelearían y un trabajo que tal vez muchos querrían. Pero renunció. ¿Y saben qué fue lo siguiente? Le ofrecieron un contrato en una empresa grande. Estuvo un ratito ahí, luego se fue a otra. ¿Y saben qué fue lo primero que empezó a pasar? Que empezó a viajar por el mundo. Pero tuvo que cerrar ese pozo. ¿Qué pozo tienes que cerrar? No solamente el pozo ajeno, sino el pozo que te da cierta estabilidad. Pero quieres alcanzar algo más, cerremos ese pozo. Por eso Abraham a Isaac le quería poner los mismos nombres que le puso su papá a los pozos. El versículo 19 dice, cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Pero Isaac llamó a ese pozo Esek. ¿Saben qué significa la palabra Esek? La palabra Esek significa pelea. Pelea. Y aquí las cosas se empiezan a complicar, iglesia. Si quieres cavar un pozo, si tú quieres comprender, si tú quieres alcanzar ese pozo, ¿sabes a qué te vas a enfrentar? A peleas y a enemigos. Porque un pozo no es de a gratis, iglesia. Tienes que entender que tienes que enfrentarte a peleas y a enemigos por cavar tu propio pozo. ¿Qué nos hace pensar que por ser hijos de Dios las cosas van a ser más fáciles? Tenemos la bendición de Dios, pero eso no significa que no vamos a pelear y eso no significa que no tendremos enemigos en el camino. No significa eso, iglesia. A los que están trabajando y les gustaría un mejor puesto, ¿quién está ocupando ese puesto que tú quieres? Y no estoy diciendo que ores para que lo despidan o que pierda el trabajo. No digo eso. Pero lo que sí sabes es que para alcanzar ese lugar, tienes que pasar sobre otros. Y tampoco estoy diciendo que lastimes a otros. Lo que digo es que cuando llegue el momento de crecer profesionalmente, te van a medir, te van a evaluar. Y de acuerdo a tus habilidades, te van a dar el puesto. He perdido oportunidades de trabajo, ¿saben por qué? Porque mi inglés no es fluido. Yeah, it's true. Es todo lo que sé decir. Me habló una agencia de viajes japonesa. Hola, buenas tardes. ¿Está el señor Nari? Bien fresa la mujer. Es que te estoy buscando. Mira, es que en nuestra empresa, es una empresa japonesa. Entonces estamos buscando gente que tenga inglés al 100%. Y yo le dije, ¿y cuánto pagas? Pagamos 28,000 pesos. ¿Te parece bien? Le dije, sí, súper bien. ¿Y tienes experiencia? Por supuesto, tengo experiencia. ¿Sabes Sabre? Por supuesto, lo sé. ¿Sabes manejar emisiones? Todo eso, lo de los vuelos y eso. Por supuesto que sé. Yo le dije, ya, se me pegó el tono. Y después lanzó la pregunta. ¿Y qué tal estás de inglés? Ouch. ¿Eres fluido? No. Discúlpame. Perdí una oportunidad de empleo por no tener inglés fluido.
Yo quisiera ese pozo. ¿Saben qué necesito? Cavar otro pozo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Perdemos oportunidades por no cavar pozos. ¿Cuáles son las peleas que tienes que pelear? ¿Cuáles son los enemigos a quienes te tienes que enfrentar? ¿Saben? De lo primero de lo que nos daremos cuenta es de que tus peores enemigos son tus malos hábitos. Levantarte tarde, no tener buenos hábitos, no comer, no estudiar, no ser dedicado, no ser disciplinado, no ser constante. Mi hija aprende inglés. Ay, papá, es que no se me pega. Es tiempo de decirle a nuestro hijo, o cavas ese pozo o dejas de estudiar. Tienes que cavar ese pozo por tu propio bien. Y quiero 10, porque solo para eso vives. Porque nuestros enemigos, nuestras peleas que tenemos que enfrentar están relacionadas, desgraciadamente, y esa es la realidad, con nosotros mismos. Vamos a seguir perdiendo pozos, perdiendo batallas, si no comprendemos que para cavar un pozo necesito enfrentar mis peleas y enfrentar a mis enemigos. Necesito pelear, necesito enfrentarme a esos enemigos. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de tener un mejor trabajo? Y no poder alcanzarlo por tu falta de relacionarte, por tu mal carácter, por no gobernar tu carácter. Mi papá, me acuerdo mucho de que él quería ser montacarguista. Y para ser montacarguista en su empresa tenían que tener por lo menos la preparatoria. ¿Y saben qué tenía él? Nada más la primaria. Ni la secundaria tenía. Ese no era un puesto para él. Pero a mí me encantó siempre que él siempre lo quiso alcanzar, siempre peleó por ese lugar. Y yo me acuerdo que después de pelear tanto por ese lugar, un día se lo dieron. Mi papá murió siendo un buen montacarguista, porque ese era lo que él podía alcanzar, a lo que podía aspirar. Necesitamos enfrentar peleas. Necesitas entender, iglesia, que si quieres alcanzar algo, tienes que pelear. Tienes que enfrentar a tus enemigos. Es tiempo de mirarnos al espejo y darnos cuenta de que nuestros enemigos no solamente es el diablo, no solamente son sus tentaciones, no solamente son sus ataques, sino que también soy yo. Mis malas decisiones, mis malos hábitos, mis vicios. Perderemos peleas por problemas, con pelear esas batallas. El versículo 21 dice, después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también discutieron, pero ese pozo lo llamó Sidná. Sidná significa precisamente enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna discusión. A este pozo lo llamó Rehobot. Díganlo fuerte, Rehobot. Otra vez, Rehobot. Rehobot. Suena como raro, ¿no? Otra vez, Rehobot. ¿Qué significa esta palabra? Rehobot en hebreo significa lugar ancho. Después de pelear batallas y después de pelear contra tus enemigos, lo que vas a obtener va a ser un campo abierto para caminar. Te abres paso en la vida. Mira, tener el inglés tan así, o sea, solo teniendo el inglés, así no tengas la preparatoria, pero si tienes inglés, ¿sabes cuántas puertas se te pueden abrir?
¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo, iglesia? No puedes tener la prepa tal vez, pero si tienes inglés, tienes puertas abiertas. Escuchen esto, chicos, a los que no les gusta estudiar. Este consejo es malo, es muy malo el consejo que te voy a dar. Pero ¿recuerdan a mi amigo el albañil? Tiene un pequeñito que trabaja con él. Y a él lo despidieron de la escuela porque se pelea mucho. Es muy, muy hiperactivo. Hablé con él un día. Le dije, mijito, si no quieres estudiar, vete a tomar un curso. Y eso te va a abrir puertas. ¿Saben de qué me acabo de enterar? De que el pequeñito Pedro aprendió a poner instalaciones eléctricas. ¿Qué les parece? No solo eso, puso la instalación eléctrica de su propia casa. ¿Sabes cuántos años tiene? Apenas 13. ¡Oh! Se abrió camino. ¿Sabes cuántas personas le van a hablar? Y le van a decir, oye, mijo, ponme la instalación eléctrica. ¿Ustedes creen que le van a preguntar su edad? ¿Qué le van a preguntar? Si sabe. Eso es una puerta abierta. ¿Quieren abrirse una puerta? Vayan a tomarse un curso. Hoy en día hay muchos para hacer plomería. Hay muchos para poner instalaciones eléctricas. Lalo, André, Mike, si quieren ser más hombres. Es broma. Necesitamos usar herramientas. Un día estábamos aquí arreglando el jardín y le dije a André y a Lalo, chicos, por favor, a cada árbol háganle un círculo alrededor. ¿Usted qué pensaría? Y le decía, ay, hasta bravo, Silvia, tú la agarraste luego. No, pues los muchachos fueron y agarraron una especie de el pico, la pala, y dibujaron un círculo alrededor del árbol. No puede ser. Yo los vi y dije, ¿qué están haciendo? ¿Un círculo? No puede ser. Necesitan ver más box. Necesitamos abrirnos paso. Necesitamos abrirnos paso. ¿Cuándo será el día que una mujer desesperada nos llame porque necesita que le pongamos el gas o que le instalemos la estufa? Necesitamos abrirnos puertas. Bien, vamos a terminar. Para cavar tu propio pozo, necesitas hacer a Dios parte de tu pozo, en el presente y en el futuro. Abrí un artículo, investigué un poco acerca de los judíos y su cultura de los pozos. Resulta que los judíos tienen totalmente una cultura de pozos, ¿saben? Y el artículo que leí lo escribe, no sé si es un rabino, pero me pareció muy interesante lo que leí. Él escribió esto y yo te pido que pongas atención a esto que te voy a decir en este momento. Él escribió esto y el texto lo voy a parafrasear, pero dice, ¿para qué crees que cavamos pozos? Lanza la pregunta. Y luego lanza otra pregunta. ¿Crees que lo cavamos solamente para comer y beber? Y luego dice, esto es lo primero que piensa la gente, que cavamos un pozo solamente para comer y beber. Y después el escritor comienza hablando y dice, la verdad es que no es así. Nosotros cavamos un pozo para servir a Dios antes de cavar el pozo y después de cavar el pozo. Es decir, servimos y adoramos a Dios con lo que hacemos. Y después dice esto. Cuando cavamos un pozo, lo que hacemos es lo que nos exige la ley. Y la ley dice que cavemos
que saquemos agua y que la llevemos a quien la necesita. Escucha esto. Entender qué pozo quiero cavar y meter a Dios en ese pozo significa hacer a Dios partícipe de cuando cavo el pozo, pero también después de cuando tengo ese pozo. Te voy a poner un ejemplo. Hay una asociación a quien busqué hace muchos años, una asociación de médicos. Yo realizaba algunas campañas evangelísticas y lo que hacía era organizar le llamábamos una campaña de salud. Y lo que hacíamos era poner muchas mesas donde los médicos llegaban. Algunos eran dentistas, otros eran médicos generales, otros, eran médicos y la mayoría eran dentistas. Y lo que hacíamos era dar un servicio a la sociedad. Entonces llegaban muchos niños con sus dientes, ya saben, llenos de caries y necesitaban sacarlos y los doctores hacían esto. ¿Qué estamos haciendo con lo que nosotros ganamos? ¿Qué estamos haciendo con el pozo que hemos cavado? ¿Qué estamos haciendo con lo que sabemos hacer? ¿Qué vas a hacer cuando Dios abra ese pozo? Cuando Dios te bendiga el pozo que estás cavando. ¿Qué vas a hacer? ¿Solamente lo disfrutarás y ya? ¿O harás partícipe a Dios del pozo que estás abriendo? Presta atención a estos versículos que vamos a leer a continuación. El versículo 24 dice: esa noche se apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, no temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Noten estas palabras del Señor: no temas, que yo estoy contigo. Por si tienes miedo de cavar tu pozo, esta palabra es para ti. El Señor está contigo y el Señor te va a acompañar. ¿Sabes? Abraham ya no tenía papá. Abraham ya no tenía quien le ayudara y quien le diera agua. Y te digo algo, en la vida perderemos a aquellos que cavaron pozos para nosotros temporalmente. Y tienes que recordar esto: Dios está contigo. ¿Me dices amén? Dios está contigo y te dice: no temas. ¿Quieres cavar ese pozo? Yo estoy contigo. ¿Tienes enemigos? Yo estoy contigo. ¿Tienes peleas que pelear? Yo estoy contigo, pero cava ese pozo. ¿Me entiendes? El versículo 25, y es el versículo importante, dice: allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Aquí hay una pausa. ¿Estás listo? En este pasaje hay una pausa. Luego dice: cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el comandante de su ejército. Isaac preguntó: si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Por eso queremos proponerte que hagamos entre nosotros un trato bajo juramento. Este pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora, el bendecido del Señor eres tú. Isaac le preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantó muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. Aquel día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y dijeron: hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo Juramento. Por eso la ciudad de Beerseba se llama Beerseba hasta el día de hoy. ¿Saben qué significa la palabra Beerseba? Es la misma palabra que está ahí, juramento. Mire, juramento, y la palabra juramento está relacionada con el número 7. En hebreo, Beerseba significa pozo del juramento o pozo de los 7. El número 7 está inmiscuido en esta palabra, en este evento.
¿Qué significa el número 7? Bueno, el 7 en la Biblia es el número de Dios. Están los 7 espíritus de Jehová. Y el número 7 siempre va a representar a Dios, su perfección. Pero escucha esto, el número 7 significa una obra completa, algo que se acabó. Isaac, sus siervos cavaron el pozo y encontraron agua. Es un pozo que él se ganó, no que le cavó su papá, no que le cavó su mamá, él mismo cavó ese pozo. Bueno, sus siervos, pero la idea está entendida. Y el número 7 significa que Dios está en medio de eso. Por eso el lugar se llama juramento o 7. Juramento o el lugar de los 7. ¿Qué significa esto, iglesia? Significa que Isaac llegó a cavar el pozo y lo terminó con la ayuda de Dios. Cavar un pozo junto a Dios implica saber que lo vas a terminar. Jóvenes, ¿quieren terminar la carrera? Bien, con tiempo. Hagan a Dios parte de ese pozo. Familias, parejas, ¿quieren que su relación termine bien? Caben ese pozo de la mano de Dios. Familias, están buscando una mejor vida. Hablo de sus finanzas y de su salud. Caben ese pozo junto a Dios. El número 7 significa que Dios está metido en el asunto y que Dios va a hacer que lo termines. Por eso la Biblia dice cosas como esta: el que comenzó la buena obra en ti, la terminará. Cava ese pozo, iglesia. Cávalo. Que sea tu propio pozo. No que alguien te ayudó. No cargues con la espiritualidad de tu pastor. Cava tu propia espiritualidad. No caves con la profesión de tu papá, de tu mamá. Cava tu propia profesión. Hijos, no caben bajo la relación de sus padres. No estoy diciendo que sea mala, pero cabe en su propia felicidad. Duele esa verdad, porque hay que pelear, hay que enfrentar enemigos. Pero de la mano de Dios, ese pozo se terminará llamando Berseba, el lugar de los 7, el lugar del juramento, donde Dios te dijo que si lo empezaste, lo vas a terminar. Y lo vas a terminar bien. Un pozo bien hecho tiene agua, tiene abundante agua. Oro que caves tus propios pozos. Se viene el 2024, iglesia. ¿Qué pozos vas a cavar el próximo año? Prepárate, porque viene el 2024, es otra oportunidad, otro inicio. Y nosotros necesitamos prepararnos para cavar esos pozos. Como iglesia tenemos pozos que cavar. Estoy decidido a que seas brutalmente bendecido. Te felicito porque hemos crecido en nuestras finanzas como iglesia, ¿sabes? Hemos crecido. Y yo creo, meto mi mano en el fuego, de que los próximos meses serás bendecido abundantemente por tu obediencia. Hoy como iglesia vemos más. Mira, alrededor hay más. Siéntete feliz de que habemos más. Tenemos que crecer como iglesia. Ese es un pozo que tenemos que cavar. Tenemos que arreglar el jardín. Tenemos un escenario que montar acá. Tenemos pozos que cavar. Hagámoslo, iglesia, porque Dios está de nuestro lado. ¿Me dices amén? Cava tus propios pozos, iglesia, porque Dios está de tu lado. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a orar.
Cierra tus ojos unos minutos y te pido que pongas en tu mente ese pozo que quieres cavar. Piénsalo, iglesia, medítalo. Tal vez hay un solo pozo, tal vez hay varios pozos que quieres cavar. Algunos los puedes cavar en rápido, pero otros requieren de años de inversión. Ahora dile al Señor, Señor, quiero cavar este pozo. Y yo te pido que estés conmigo. Quiero tomarme de tu mano para cavar este pozo. Dile, Señor, dame de tu mano, dame de tu gracia, dame de tu ayuda para cavar este pozo. Lo quiero alcanzar. Tal vez algunos estén pensando en un auto. Algunos como yo estamos pensando en una casa. Entre los servidores tal vez estemos pensando en un mayor ministerio. En una sanidad. Habla a los adultos que están aquí. Si tienes un sueño que piensas que solamente se podía alcanzar de joven, tal vez Dios te quiere ayudar a acabar ese pozo. Tal vez algunos han pensado en unas vacaciones de lujo, en visitar otro país tal vez. Oh, remashtereke, iriamatoreke, strimatoreke. El Espíritu Santo está inspirando. Corre mashtereke, A las parejas que están aquí te voy a pedir que se tomen de la mano. Si tu esposo no está aquí, te voy a pedir que pienses en él. Díganle al Señor, Señor, queremos cavar este pozo. Queremos ser más felices. Queremos pelear por nuestros sueños. Danos sueños juntos. Danos peleas que podemos enfrentar juntos, no separados, sino así tomados de la mano. Hay algunas mujeres solteras en casa. Oro que el Señor te dé una pareja. Un hombre de Dios, un hombre que te ame, que te respete, que te provea, que te cuide. Señor, métete entre nosotros. Forma parte del pozo que queremos cavar. A los que están estudiando, levanta tu mano, quiero orar por ti. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y que Dios cabe contigo ese pozo, el pozo de tu carrera profesional, el pozo de los idiomas, el pozo de tus sueños, de tus anhelos.
Filipenses 1, versículo 6 dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a tu iglesia. Te ruego, Señor, que le inspires a los pozos. Que seamos iglesia que no se queda tratando de huir a Egipto. Hoy decimos no a la posibilidad de huir. Y decimos sí a la misión de cavar un pozo. El pozo que tú nos has dado. No un pozo ajeno, sino el pozo que tú nos has mandado cavar. Porque ahí está tu bendición, Señor. Que cavemos nuestros propios pozos, no sobre los ajenos. Que aprovechemos los que son temporales, pero los que son para nosotros, que los podamos cavar y disfrutar de tu bendición. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Canta el coro de esta canción, iglesia. Si tu presencia conmigo no va, Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Una última vez. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. y no me voy Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Sin tu presencia, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Señor, gracias porque creo que tú estás de nuestra parte, que estás de nuestro lado, Señor. Llévanos, Señor, a pelear nuestras batallas, a enfrentar a nuestros enemigos.